Bueno, pues en primer lugar me gustaría presentarme. Soy doctor en Biología por la Universidad Autónoma de Madrid. Además, hice un curso de experto en Comunicación Pública y Divulgación de la Ciencia en la Universidad Autónoma de Madrid y soy miembro del Grupo de Biología Evolutiva de la UNED. Estoy especializado en el estudio de vertebrados fósiles, en concreto de cocodrilos y dinosaurios, especialmente del Mesozoico, y he participado en diversas excavaciones y exposiciones museísticas. En cuanto a la docencia, he sido profesor ayudante y ahora soy investigador postdoctoral en la UNED y también soy profesor tutor en la UNED en asignaturas del grado de ambientales. Sobre divulgación, estoy implicado en la generación de contenidos para diversas exposiciones permanentes y temporales en varios museos de la península ibérica. Gestiono y edito algunos blogs y redes sociales de contenido paleontológico, de los que hablaremos posteriormente. Uno es el cuaderno de Gotzilin y el otro es Coprolitos. He participado en numerosas conferencias, libros, revistas y varios documentales que también comentaremos. También he organizado actividades de divulgación, congresos y cursos. Y desde 2019 hasta 2023 trabajé en la Unidad de Cultura Científica de la Universidad Autónoma de Madrid, dedicándome profesionalmente a la comunicación científica. Me gustaría empezar la presentación haciendo hincapié en lo que es divulgación, comunicación científica y otra serie de conceptos relacionados. Ya ha hecho alguna mención Álvaro esta mañana y me parece interesante saber a qué nos referimos cuando hablamos de divulgación y comunicación científica. La comunicación de la ciencia abarca todos aquellos procesos comunicativos que se dan en el interior de la comunidad científica y de esta hacia la sociedad. Va a englobar procesos como la difusión, la divulgación, el periodismo científico o la transferencia de conocimiento, que muchas veces tienen fronteras difusas y no somos conscientes de lo que estamos haciendo realmente. Las definiciones que voy a tratar corresponden a Leonor Parcero y colaboradores. Es una compañera de la Unidad de Cultura Científica de la Universidad de Vigo. Si nos detenemos en la difusión, esta es la acción de contar los resultados de una investigación. Se va a dirigir a un público preparado, experto, científico del mismo campo, de otras especialidades, industria, de la administración y a mediadores, periodistas, divulgadores que lo van a hacer llegar a un público general. Aunque esa información pública no tiene por qué ser accesible al público general y este no es el destinatario de la misma. Estaríamos hablando de un proceso que se lleva fundamentalmente desde la academia. La divulgación sería la acción de contar un conocimiento científico a personas legas en ese tema y se van a utilizar lenguajes, códigos y medios compartidos con ellas. Generalmente se hará de forma atractiva y puede tener varios objetivos: transmitir conocimiento, despertar vocaciones, valorizar la ciencia, la investigación y a la investigación y el investigador o investigadora, ser un espectáculo, explicar la historia de la ciencia, etc. El periodismo científico es la especialidad del periodismo centrado en contar hechos sobre ciencia y tecnología. Los productos de ese trabajo van a difundir resultados de investigación o hechos noticiosos generados por el sector científico. Y va a tener las características propias del periodismo: actualidad, novedad, impacto, relevancia. Finalmente, la transferencia de conocimiento es una actividad que está dirigida a dar a conocer conocimientos científicos y tecnológicos, experiencia, habilidades, capacidades de I+D+I, con el fin de fomentar su uso y explotación fuera del ámbito académico y de la investigación. Lo que persigue es incorporar el conocimiento a una cadena de valor para que genere un retorno económico. Podríamos resumir, tomando una definición de Wikipedia, que la divulgación científica, en la que nos vamos a centrar, así como la comunicación, la divulgación científica es el conjunto de actividades que van a interpretar y van a hacer accesible el conocimiento científico a la sociedad. Es decir, aquellas labores que llevan el conocimiento científico a las personas interesadas en entender o informarse sobre ese tipo de conocimiento. La divulgación científica se va a llevar a cabo a través de prensa, de blogs, de páginas web y de multitud de plataformas y redes sociales. De lo que vamos a hablar hoy es de algunas de estas actividades de divulgación científica que hacemos desde el Grupo de Biología Evolutiva de la UNED y a un nivel más personal desde un colectivo que
se denomina coprolitos y que se dedica a la difusión de la paleontología a través de la cultura popular. Vamos a centrarnos en lo que sería divulgar y comunicar paleontología. Brevemente, la paleontología sería la ciencia natural que estudia e interpreta el pasado de la vida sobre la Tierra a través de los fósiles. ¿Y qué son los fósiles? Son evidencias de organismos del pasado que se van a encontrar contenidas en el registro geológico. Puede haber fósiles directos, como hojas, semillas, caparazones, conchas, huesos, dientes, o fósiles indirectos, que se denominan ignofósiles y que son producto de la actividad de los organismos. Pueden ser las galerías de invertebrados, huellas de vertebrados, marcas de alimentación o incluso excrementos fósiles. El proceso de trabajo en paleontología no termina con el hallazgo de fósiles, con su preparación en el laboratorio, su estabilización, su estudio y análisis y su publicación en revistas científicas. Es necesario trasladar a la sociedad la información que se obtiene en estos estudios. ¿Pero son útiles la divulgación y la comunicación científica en paleontología? Pues yo creo que sí, por varias razones. Por un lado, nuestra investigación, se financia con fondos públicos y la sociedad tiene el derecho de saber en qué se está invirtiendo su dinero. Además, ahora mismo es indispensable en proyectos internacionales y nacionales la divulgación de resultados. Una razón importantísima es porque me gusta comunicar ciencia, divulgar mi investigación y disfruto con ello. Y además tiene una importancia social bastante relevante. Un porcentaje muy pequeño de la vida de una persona se invierte en educación reglada. Y la velocidad a la que avanza la ciencia impide que muchos de los descubrimientos que se llevan a cabo se vayan aprendiendo en la escuela de forma actualizada. Aquí he puesto el ejemplo de un dinosaurio que presentamos el jueves pasado en Morella, en Castellón, y que luego entraré en más detalle. Es un dinosaurio saurópodo al que se le ha llamado Garumbatitán morellensis. Resumiendo, esta importancia social pretende proporcionar conocimientos actuales que la mayoría de la población no podía obtener mientras estudiaba, enseñar a utilizar la ciencia de una manera responsable en la vida cotidiana. También intenta favorecer el debate social sobre los avances científicos y sus aplicaciones, facilitar criterios para hacer frente a las pseudociencias y los fraudes y despertar el interés por la ciencia y fomentar vocaciones científicas. Dentro de la paleontología y en concreto la paleontología de vertebrados mesozoicos tenemos una pequeña ventaja. Y es que, como decía Homer Simpson, tendrá todo el dinero del mundo, pero hay algo que no podrá comprar: un dinosaurio. Nosotros disponemos de material muy atractivo para el gran público, que son los dinosaurios. Aquí tenemos en la imagen a Concavenator corcovatus, un dinosaurio que vivió en Cuenca en el Cretácico inferior hace unos 125 millones de años y que es uno de los dinosaurios más completos de la península ibérica, por supuesto, y de Europa. Por tanto, como comentaba al principio, voy a hablar de dos vertientes: una comunicación y unas actividades de divulgación y comunicación de la ciencia desde un punto de vista más institucional o académico, desde el Grupo de Biología Evolutiva de la UNED, y por otro lado, una faceta algo más gamberra y más personal a través de coprolitos. El Grupo de Biología Evolutiva de la UNED agrupa a un equipo formado por miembros de la propia UNED, otros investigadores de diferentes universidades, y mantiene proyectos en diferentes líneas, como el estudio de los ecosistemas del Cretácico superior de Castilla-La Mancha, el estudio de fauna de vertebrados del Cretácico de Morella, en Castellón, el estudio de la fauna de reptiles marinos del Triásico, también en Castilla-La Mancha, análisis de la herpetofauna, de los reptiles de yacimientos eocenos en la cuenca del Duero, y también el estudio de faunas de vertebrados continentales del Jurásico superior de Portugal. Nuestra actividad la hacemos patente a través de un blog que, como he comentado, se llama El Cuaderno de Gosselin.
recoge todas nuestras actividades, tanto a través de publicaciones científicas, a través de actividades de divulgación, asistencia a congresos, y la amplificamos esas publicaciones a través de redes sociales, como puede ser en Twitter, ahora X, o en Facebook. También hacemos una comunicación científica más canónica a través de notas de prensa. Como comentaba, el jueves pasado se publicó una nueva especie de dinosaurio. Se elaboró una nota de prensa en la que se explicaba la importancia de esta nueva descripción de dinosaurio y que apareció en diferentes medios. Aquí he traído dos ejemplos: en El País y en el Telediario de la Primera, tanto en su edición de mediodía como en la de la noche. El Grupo de Biología Evolutiva también ha estado involucrado en diferentes exposiciones, tanto temporales como permanentes. Una de las más notables es la de Dinosaurios Maravillosos de España, que se llevó a cabo en varios museos de Japón. Fue una exposición itinerante por 3 museos de Japón y se llevó material original del Museo Paleontológico de Cuenca, tanto del yacimiento de las Ollas del Cretácico inferior como del yacimiento de Lo Hueco del Cretácico superior. Ahí tenemos a 2 miembros del Grupo de Biología Evolutiva de la UNED, Francisco Ortega a la izquierda y José Luis Sanz a la derecha, con una reconstrucción de Concavenator corcovatus. También hemos participado en exposiciones del Museo de Lisboa, dinosaurios que viveran na nosa terra, una exposición fotográfica sobre el yacimiento de Lo Hueco en Cuenca, financiada por FECIT y que recorrió varios centros asociados de la UNED por toda la península, y hemos estado implicados en la exposición permanente del Museo Paleontológico de Castilla-La Mancha. Además, participamos en diferentes cursos y conferencias. Hay cursos dentro de la propia UNED, cursos de verano y cursos para otras universidades, aperturas de curso en la UNED, también conferencias en los lugares donde tenemos excavaciones o proyectos en desarrollo. A la derecha tenemos una conferencia que dimos en el pueblo de Algora, en Guadalajara, donde trabajamos en un yacimiento del Cretácico superior, donde fundamentalmente aparecen tortugas y se ha descrito una nueva especie de tortugas que se llama Algorachelus peregrinus, y allí se le explicó a la gente del pueblo, a toda la gente que estaba interesada, curiosidades y lo que extraemos del yacimiento y cómo va nuestra investigación en la actualidad. Abajo, a la izquierda y en el centro, tenemos también charlas que damos en centros educativos tanto de primaria como de secundaria. Intentamos acudir a estos centros, sobre todo para hablar de lo que es la paleontología, de lo que es nuestro trabajo, y para acabar con algunas concepciones que se tienen, como lo comentaba hoy en el café, que los dinosaurios convivieron con los humanos, que un paleontólogo hace lo mismo que un arqueólogo, o que las aves son dinosaurios. Hay gente que desconoce estas premisas y vamos a comentar algunas de estas cosas. Participamos también y estamos a disposición de periodistas y realizadores para hacer reportajes y documentales. Hemos participado en el espacio que tiene la UNED en Televisión Española, hablando de nuestro grupo de investigación, del Grupo de Biología Evolutiva de la UNED. Colaboramos en algunos programas de televisiones locales en las que estamos implicados con proyectos de investigación, como en Castilla-La Mancha, un programa que se llama Héroes Anónimos, arriba a la izquierda. En Portugal hemos salido en diferentes programas informativos, tanto de SIC como de CNN Portugal. Aparecimos también en el Cazador de Cerebros, donde Francisco Ortega, el director del Grupo de Biología Evolutiva, comentaba los diferentes yacimientos del Cretácico en los que trabajamos en Cuenca. Y abajo a la derecha tenemos una fotografía
del último de los proyectos en los que hemos estado implicados en Portugal, una grabación de un documental con la BBC inglesa que se emitirá en 2025. También apoyo a docentes, intentamos acudir a las escuelas y proporcionar material divulgativo a docentes o que lo requieren, o que en este caso os voy a contar una historia que nos sucedió con una profesora de primaria de un colegio de Huelva. Ella tenía un blog en el que iba contando los proyectos que iba llevando a cabo y tenía un proyecto sobre paleontología y en concreto de dinosaurios. Iba colgando fotografías, iba explicando lo que iban viendo cada día en el aula, y ahí podemos ver a la izquierda que montaron una excavación en el propio recreo, implicaron a padres y madres para que fuesen a ayudar a los chavales, crearon fichas, les explicaron numerosas especies de dinosaurios, y un compañero del grupo de biología evolutiva y yo vimos esto y nos dimos cuenta de que todos los dinosaurios de los que hablaban eran extranjeros. Ninguno pertenecía a la península ibérica. Todos eran de América del Norte, de Sudamérica, de Asia. Y entonces le escribí un mensaje, en primer lugar, a la vez toda la labor que estaba llevando a cabo, porque me pareció increíble, pero le dije que si me lo permitía, me gustaría aportarle información para decirle qué dinosaurios tenemos en la península. Le mandamos un total de una veintena de fichas de dinosaurios tanto de España como de Portugal, y los incorporaron a su proyecto y a sus clases. Y nos mandaron fotografías, mandaron dibujos de Godzillín, de la mascota de nuestro blog, y estaban encantados. A día de hoy, esto creo que pasó en 2015, a día de hoy siguen utilizando las fichas, las han plastificado y las tienen como un tesoro que siguen manejando. También participamos en diferentes actividades de divulgación, hemos estado en varias ediciones del Pin of Science. A mí personalmente me parece fundamental sacar la ciencia tanto de las aulas como de los espacios comunes y llevarla a un sitio como los bares. Pin of Science me parece una iniciativa genial y hemos estado implicados en varias ediciones. El Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia también hemos participado con una actividad de divulgación que se llama Evoluciona o Extínguete, que era un juego online en el que se proponía un juego de tablero con diferentes preguntas que ponían en valor el trabajo de mujeres paleontólogas y geólogas a lo largo de la historia. También hemos participado en eventos de divulgación como Aula, la Semana de la Ciencia, la Noche de los Investigadores y demás. Y ya por otro lado, Coprolitos nace en 2010 como un proyecto personal. Esa es la definición que di en un primer momento sobre los objetivos que tenía Coprolitos. Trata de recopilar referencias paleontológicas en la cultura popular, en internet, cine, música, cómics, desde pelis de dinosaurios a tebeos con mastodontes, pasando por infames fotomontajes de temática pseudo-religiosa. Todo ello tiene cabida en este blog con la finalidad de pudrir un poco más el cerebro de la humanidad. Esta era la premisa. Para quien no lo sepa, Coprolitos, con C, se refiere a los excrementos fósiles. Le pusimos una K y íbamos para adelante. Como he dicho, en un primer momento era un proyecto personal al que se ha ido uniendo gente en estos 13 años. Surge como un blog al que damos altavoz en diferentes redes sociales, tanto en Twitter, Facebook como Instagram, pero que empieza a tener diferentes actividades alternativas. En un primer lugar, surge un certamen literario en el que se propone escribir relatos cortos con una temática particular, relatos cortos que contengan
una palabra relacionada con la paleontología. Por ejemplo, coprolito era una de ellas, trilobites, diplodocus. Era escribir un relato corto integrando estas palabras con un sentido coherente. El premio eran camisetas exclusivas diseñadas por uno de nuestros colaboradores, además de un fanzine con los diferentes relatos que participaron. Otra de las cosas que surgieron fue un podcast en 2017. Ya he dicho que yo hice el título de experto de comunicación de la ciencia de la Autónoma y una de las asignaturas era la realización de podcast. Con Audacity hice un primer programa de temática de paleontología y cultura popular y a partir de ahí fueron surgiendo otros programas en los que hablaba, por ejemplo, de música y grupos de faunísticos que no eran dinosaurios, pero que el público general sí los considera como pterosaurios, reptiles marinos, mamuts. Entonces, lo que hacía era aportar pequeñas píldoras explicando por qué se consideran o por qué el público general considera que son dinosaurios, por qué no lo son, y luego introducíamos una pequeña canción, un tema musical sobre cada uno de estos grupos. Otro de los programas trataba sobre literatura dinoerótica, aunque no lo creáis, hay una vertiente, sobre todo en Amazon, de literatura que tiene una temática en la que seres humanos, tanto hombres como mujeres, se enrollan con dinosaurios, viajan en el tiempo y tienen historias de amor subidas de tono con dinosaurios y otros reptiles mesozoicos. Tuvo bastante éxito este programa. También a partir del blog y de nuestra actividad en Coprolitos generamos ciclos de conferencias. Esta se llamó The One Year Concavenator 50 años de paleontología en Cuenca, aprovechando los 50 años del estreno de una película que se llama El Valle de Wangi, que se rodó en 1969. Bueno, se estrenó en 1969, se rodó en la provincia de Cuenca y en Almería, y aprovechando los 50 años de su estreno, en el Museo de Paleontología de Castilla-La Mancha llevamos a cabo una proyección de la película en la que comentábamos varias anécdotas sobre el rodaje y hicimos un par de charlas en las que hablábamos de 50 años de paleontología de vertebrados en Castilla-La Mancha, haciendo un paralelismo desde el estreno de Wangi hasta la actualidad. Cuando se estrenó Wangi en 1969, la paleontología en Castilla-La Mancha estaba prácticamente inédita. Y da la casualidad de que en la película aparece un dinosaurio en un valle perdido, que es la ciudad encantada, y 50 años después tenemos dos yacimientos que son referencia mundial en la provincia de Cuenca. Uno es Las Ollas, del Cretácico inferior, y otro es Lo Hueco, del Cretácico superior. También hablamos de dinosaurios en el cine, en la que pusimos en contexto Wangi, que es una película que si la ves a día de hoy te puede parecer cutre, pero que en la que participó Ray Harryhausen, que supongo que nos suena a todos por ser un mago de los efectos especiales y del stop motion en particular. A partir de este ciclo de conferencias se generó un libro del que comentaré algo posteriormente. Con motivo del aniversario de Coprolitos, se cumplía en 2020, también quisimos llevar a cabo un ciclo de conferencias, tuvimos que posponerlo por la pandemia y aprovechamos que teníamos amistad con un bar que hay en Lavapiés que se llama El Dinosaurio, todavía estaba allí, y le propusimos hacer otro ciclo de conferencias sobre paleontología y cultura popular. Nos dijo que sí y una vez al mes nos juntábamos allí y comentábamos cosas sobre, por ejemplo, estuvo José Antonio Peñas, que es paleoilustrador, y habló sobre los follasaurios.
Es una serie de ilustraciones que tiene él de dinosaurios practicando el acto sexual o como él cree que deberían hacerlo. También llegamos a Francesc Gascó, el Pacozoico, a hablar de paleontología en el cine. Llegamos también al colectivo Mujeres con los pies en la tierra, a hablar de mujeres en paleontología y de feminismo en paleontología y cultura popular, y también dinosaurios en el TVO español hasta 1978. Como fueron bastante bien estas conferencias, nos propusieron continuar y seguimos realizando conferencias en el bar este de Lavapiés y lo llamamos el Coprolito, todavía estaba allí. Lo que hicimos fue seguir con esta línea de paleontología en la cultura popular y realizábamos también conferencias una vez cada 2 meses y repartíamos un fanzine gratuito con un resumen de la charla, una biografía de los ponentes y un relato corto. Lamentablemente solo hicimos 5 ediciones porque la dueña del dinosaurio todavía estaba allí, se jubiló y cerraron. Pero bueno, tuvo bastante éxito. Hablamos de fósiles en la medicina popular, también la aparición de dinosaurios en la prensa anterior a la Guerra Civil. Presentamos un par de libros, La verbena del Diplodocus y excavamos más profundo. Y luego hicimos como conferencia final, hicimos como un festival con 3 charlas hablando sobre Concavenator en la cultura popular, la guerra de los huesos y el sexo en los dinosaurios. También desde Coprolito se han generado diferentes libros de Wanji a Concavenator, 50 años de paleontología en Cuenca, que hablaba de paleontología y de cine y de Wanji y la paleontología en la película, que se repartió gratuitamente en el Museo de Paleontología de Cuenca. Coprolito dio un paso adelante y se convirtió en editorial editando una novela que se llama La marca doble del diablo. Es una novela negra protagonizada por dinosaurios, escrita por Charlie Charmer, que es colaborador del blog. Y recientemente el propio Charlie Charmer ha escrito, a partir de muchas de las entradas publicadas en el blog y información inédita, ha escrito El Comicsaurio, que es la historia de los cómics de dinosaurios, publicado por la editorial Applehead. Y yo he escrito un libro, un pequeño bolsilibro, de relatos de temática tangencialmente paleontológica, editado por Dos Cabezas. A modo de conclusión, los restos fósiles son elementos muy atractivos para hablar sobre paleontología a la sociedad y más si cabe, si son dinosaurios y si son tan atractivos y espectaculares como los que disponemos en nuestro grupo de investigación. Por otro lado, su dimensión sociocultural permite medir el conocimiento y aceptación del público acerca de los avances de esta disciplina. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Iván, por abrirnos otro ámbito, también incluso el tema de los bares y divulgación de otros lugares y contextos distintos. Luego hablaremos en el debate.